Bien, les decía muchísimas gracias por su puntualidad. Buenas noches, vamos a dar inicio con la charla. Antes de presentarme y de comenzar con la presentación, quiero que veamos un video, es muy corto. Este lo hice precisamente para el tema de que, bueno, esta terapia con aceites esenciales no es novedad, no es algo, digamos, de moda. Entonces, bueno, quiero primero ponerles este video para después iniciar con la presentación, ¿sale? La utilización de aceites esenciales y el conocimiento de sus propiedades curativas remontan a las civilizaciones chinas y egipcias y están consideradas una de las formas más antiguas de medicina y cosmética. A partir de la extracción de aceites esenciales de plantas aromáticas, los egipcios hacían pomadas verdaderamente milagrosas. Los griegos también comprendieron los efectos milagrosos del aroma de ciertas flores y plantas. Adquirieron la mayor parte de sus conocimientos a través de los egipcios, que eran excelentes conocedores de sus propiedades. El médico griego Hipócrates, considerado el padre de la medicina, recomendaba muchas veces masajes con aceites esenciales, y en sus escritos hace referencia a un vasto número de plantas medicinales. Los romanos, y más tarde los árabes, perfeccionarían los conocimientos adquiridos a través de las civilizaciones precedentes. En la civilización árabe destaca la contribución del famoso alquimista Avicena, pionero en el método de destilación de plantas medicinales con alambiques. A pesar de haber surgido otros métodos más sofisticados, este sigue siendo el más utilizado. Muchos siglos después, el conocimiento de los poderes curativos de las plantas empezó a perderse, pero su creencia se mantuvo dentro de los monasterios, entre los monjes que preparaban, entre otras, soluciones antibacterianas que pretendían combatir las plagas que en la época diezmaban a la población. Durante el siglo XIV, hubo una epidemia de peste negra por toda Europa, por lo que en las calles e iglesias se quemaban hierbas aromáticas para desinfectar el aire y así disminuir el terrible olor de los cadáveres que yacían por todas partes. Generación tras generación, diferentes culturas utilizaron plantas para aliviar o curar determinadas enfermedades. Con frecuencia, el estudio de estos conocimientos antiguos se ha convertido en la base de muchos avances en la medicina. Actualmente, los científicos encuentran más ingredientes vitales en la naturaleza, confirmando las tradiciones terapéuticas practicadas desde hace siglos. Muy bien. Bueno, les decía que ver este video de repente nos abre el panorama a que los aceites esenciales no son una novedad, no son moda, no es algo que haya surgido ni siquiera en el último siglo, o sea, es algo que viene desde antes de Cristo, por ahí lo veíamos, y nos suena lógico, creo que todos nosotros tenemos algún familiar, alguna abuelita, alguna tía, que de repente cuando te duele la panza o que si traes alguna alergia, de repente empieza con las plantitas, ¿no? Y con los tés. Obviamente, y como lo dice el video, conforme ha ido evolucionando el asunto de la medicina, las plantas han quedado, digamos, en segundo término, siendo que, bueno, fueron el precursor de la medicina, ¿no? Por ahí se dice, y ahorita vamos a ver un poquito de esta información, pero desde Cleopatra lo utilizaba hasta para permanecer bella. Entonces, los usos terapéuticos de las plantas y bueno, ahorita ya con los métodos de destilación de los aceites esenciales son muchos, ¿no? Vamos a iniciar con la presentación. Bien, me quiero presentar, mi nombre es Ani Delgadillo, tengo 33 años, soy licenciada en Comunicación y Medios, tengo una maestría en Mercadotecnia, soy mamá de un pequeñito de 6 años que se llama Emiliano, que de hecho es, ¿no? Es mi conejillo de indias con los aceites, y lo digo así porque los niños de repente, pues a ellos no les puedes como engañar o decir que te va a ayudar, ¿no? Ellos realmente son así como dicen la verdad, y entonces él con los aceites ha sido uno de mis mejores ejemplos de que sí sirven. Soy profesora de secundaria y aceitera de vocaciones del 2018. Ahí se me fueron 10 años. 2018, cuando yo conocí Young Living, yo siempre he tenido padecimientos o múltiples padecimientos y hasta que no empecé a conocer los aceites y sobre todo lo que hay detrás, el contexto de la terapia, de la aromaterapia, es mucho más grande que solamente
decir como el aceite, ¿no? Entonces hay muchas más cosas a través del aceite esencial que podemos obtener beneficios para obtener mejor salud o un bienestar. Bueno, como ya lo decíamos, este es el tema. En un mundo moderno, resurge la terapia alternativa con aceites esenciales. ¿Por qué le puse resurge? Lo que ya veíamos en el video, que no es algo nuevo, que no es algo que se haya inventado, ni siquiera les decía en este último siglo. Entonces, ahora en nuestro mundo moderno resurge esta terapia. ¿Y por qué resurge? Eh, Todo nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra naturaleza, nuestro mundo, y lo estamos viviendo, hay ciclos, ¿no? Y hay cambios. Y hay situaciones que nos llevan a caer en el caos. Esta entropía que vivimos en el mundo nos lleva siempre a estar en constante movimiento. O sea, somos, y la entropía lo dices, o sea, no podemos estar quietos. En física cuántica se dice, o sea, los átomos, las moléculas, es algo que siempre, siempre, siempre está en movimiento. Por lo tanto, surgen estos choques, surgen estas bombas, digamos, de cambios que nos hacen, a veces les digo, volver. Yo siempre les pongo de ejemplo, incluso a mis alumnos, que nuestros recuerdos en Facebook nos hacen entender que somos cíclicos. Definitivamente, obviamente, y todo el año, por ejemplo, o sea, en los años es lo mismo, es decir, siempre es Navidad el 24 de diciembre, el 25, y siempre es el 14 de febrero, el Día de la Amor y la Amistad. O sea, siempre estamos como que yéndonos por ciclos y es algo que se repite. Entonces llegó un momento en el que la terapia de aceites esenciales y del uso de plantas llegó a su fin, comenzó otro ciclo y entonces volvimos a comenzar, ¿no? Entonces, hay que entenderlo, les digo, como algo que resurgió, no nació en esta época, resurge. ¿Qué son los aceites esenciales? Bien importante, porque todos ya creo que los conocemos, o bueno, nosotros que manejamos Young Living, pues ya los conocemos así, ¿no? Justamente, y hay personas aquí que me conocen que de repente ya vieron que estoy estudiando una maestría. Llevo apenas pocas clases, justo ahorita, antes de entrar aquí, estaba en una clase de química de los aceites, y bueno, ya anteriormente todo lo que leemos en Young Living nos ha ido formando, pero definitivamente ahora lo estoy comprobando que los aceites son mucho más que este frasquito que huele rico, ¿no? O sea, porque les digo que mucha gente es como de, ay, uno que huele rico, cuando la gente me pregunta, oye, ¿cuál me recomiendas? ¿Para qué lo necesitas, no? Y entonces entendamos que los aceites es la sangre de las plantas, ¿no? De hecho, nos decía el maestro, pues es como un gas en líquido que viene de las plantas, es el sistema inmune de las plantas. Cuando nosotros vemos una hoja, una planta, bueno, esta es artificial, pero hay a veces a las plantas se les ven unos puntitos, a las hojas. Si pudiéramos como con un microscopio ver las plantas, veríamos que tienen a veces unos puntitos y a veces no los tienen y a veces los tienen en la punta y a veces los tienen en la raíz. Esto es porque las plantas utilizan su aceite esencial, es como su sangre, para, por ejemplo, las plagas, lo utilizan para la fotosíntesis. Si el clima está, por ejemplo, si es una planta que necesita de sol y el clima está nublado, el aceite va a hacer que como que guarda esa energía, la va a proteger mientras no hay sol. Vuelve a haber sol, el aceite vuelve a quitarse, digamos, a esconderse, y entonces es de esta manera en que nosotros podemos tener, imagínense, si es el sistema inmune de una planta que pueden sobrevivir miles de años, de un árbol, por ejemplo, de una corteza. Imagínense todo lo que nosotros estamos obteniendo de ahí, ¿no? Es bien importante, y lo decía el instructor de la maestría, entender que las plantas tienen la misma importancia que nosotros los humanos, que también son seres vivos o que están vivas, que también sufren, que también sienten, que también se protegen, que también son felices. Y entonces por eso todos lo que tiene la planta, esa esencia, ese aceite, también a nosotros por eso nos modifica. O sea, por eso nosotros, si olemos un aceite con un alto nivel de alegría, digamos, si es una planta muy alegre, también nos va a poner alegre a nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, también hay otras personas que lo conocen como oro líquido. Realmente creo que cuando nosotros conocemos este mundo y nos cambia la vida, como a mí me lo ha hecho y creo que a varios, también realmente sí es como yo les echo carrilla, yo traigo más dinero en mi bolsita de aceites que en mi cartera, ¿no? O valen más que mi celular. Entonces, por eso los cuida uno tanto.
Esto se los puse porque hay que entender que los aceites, les decía, no son nuevos. Y en la Biblia, para los que somos creyentes de la Biblia, esto no tiene nada que ver con religión, o sea, no quiero empezar con religión, pero es algo que está, que existe. Y entonces dice, las plantas nos fueron dadas al tercer día de la creación. Y dice, la tierra produjo hierba, plantas que dan semillas y árboles que dan fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno, ¿no? Obviamente, les digo, los que somos creyentes y a lo mejor los que creen en el universo, entendamos que las plantas, les digo, son para algo y por algo, ¿no? Entonces, extraer, les decía, esa esencia es beneficioso para nosotros. Claro que sí, va a ser algo que nos va a ayudar bastante, ya que las plantas, les digo, se protegen entre ellas, se protegen para ellas. Déjenme cerrar este. Ok. Dice por aquí, hay otras partes de la Biblia, ¿no? La palabra aceite se menciona 191 veces en la Biblia. O sea, la palabra aceite, ¿no? Y era parte de los hebreos, de los judíos, de los cristianos. Obviamente en la Biblia también mencionan o hacen referencia como fragancias, ungüentos, aromas, perfumes. Los que les decía, los que somos de repente de ciertas religiones, tenemos estos aceites que todavía se utilizan en la actualidad, los aceites con los que nos hacen la unción y muchas de estas cosas que todavía se utilizan en la iglesia. Aceite de oliva. En particular quise poner el aceite de oliva como parte de la historia porque es un aceite que ahorita en la actualidad mucha gente no lo toma como lo que es, ¿no? En aquel momento era de lo más sagrado que había. De hecho, la semilla de oliva se llegó a utilizar como moneda, o sea, se llegó a utilizar para el intercambio de cosas. Es decir, véndeme, no sé, tu vaca por tantas semillas de oliva. Era tan el valor que tenía esto que bueno, se utilizaba así. Además se utilizó como combustible, como medicamento, como jabón, como elemento ceremonial y sobre todo, fíjense que la oliva o el aceite de oliva es parte de la dieta del Mediterráneo, de todas estas personas que siempre vemos en la historia, que eran muy bonitas, muy guapos y muy bonitos, de piel muy cuidada, de cabellos largos, brillantes. Entonces el aceite de oliva es parte de toda esta vida en bienestar, ¿no? Y bueno, en Young Living, por ejemplo, lo quise también comentar, porque en Young Living no hay un aceite de oliva, pero hay un suplemento que se llama Olive Essential, que rescata todo esto. Entonces también ahorita quisiera que entendiéramos también que no solamente en la forma de aceite lo vamos a poder encontrar, sino también en algunos suplementos, en algunas otras cosas que podamos encontrar los beneficios de ciertas plantas o de ciertas frutas, por ejemplo. En el caso, yo uso el Olive Essential, sí. ¿Quién eres? Porque está como iPhone, si nos regalas desde hace 9 meses. Jazz, perfecto, Jazz. Sí, es que está como iPhone, Jazz, por eso no veía tu nombre. Sí, o sea, y la verdad, miren, el Olive Essential es uno de los mejores suplementos que tiene Young Living, porque, bueno, ayuda a todo, pues es como un general. A ver, déjenme ver el chat. Exacto, para la circulación y digestión. Sí, la verdad que el aceite de oliva o las Olive Essential se van como a lo que necesitas. A mi papá, por ejemplo, le está ayudando mucho en la digestión y también ayuda para el sistema cardiovascular, para el corazón. Vamos a hablar de esto, salud en balance, ¿no? Ahorita, de hecho, es un tema bien importante y lo estamos viviendo todos de una manera más cerca, más lejana, y es algo a nivel mundial, ¿no? Universal. ¿Qué pasa con esto? Casi siempre entendemos la salud como nada más, me siento bien, o sea, no tengo, yo ahorita ando así como medio mormada y eso, pero es la alergia, este asunto de sentirme bien, ¿no? Pero necesitamos entender que no nada más es esta parte de la salud física, o sea, de no me duele nada, la salud emocional, la salud mental, la salud espiritual y la salud social. Bien interesante, cuando yo hice esta presentación fue hace ya, para el 2019 se hizo esta primera presentación, ya le hice algunos acomodos, pero
Cuando yo me puse a investigar, les decía, yo tenía un año en Young Living y cuando me dicen que te doy esta charla, y dije, va, la verdad me quedó súper bien porque yo era una persona de mucho medicamento y se los digo y las personas que me conocen, o sea, yo todos los días tomaba medicina, todos los días y yo empecé a tomar medicina a los 14 años. Déjenme revisar quién tiene su micro prendidito. Ahí está, ok. Yo empecé a usar medicina, bueno, desde antes, de chiquitita, pero que yo tenga memoria que yo me la tomaba a los 14 años y de ahí ya no paré hasta los 22 más o menos, que ya empecé con la homeopatía, ¿no? Y entonces desde los 22 hasta hace 4 a 5 años, 2018, que 4 años van a ser, que yo ya empecé a usar los aceites y entonces entendí que también mi salud dependía de muchas otras cosas. Yo siempre estaba enferma, pero ¿qué pasaba? Mi salud emocional, mi salud espiritual estaba por los suelos y entonces entendamos esta parte como el 100%. Creo que hablar de porcentajes a muchas personas que somos como muy numéricas nos ayuda a entender cuando te dicen, no, andas al 100, es porque todos estos 20% están ordenados, están equilibrados, están enteros, ¿no? Y cuando te falta alguno, entonces no andas al 100, andas al 80, andas al 60, andas al 40, hay que andan al 20. Y hay que entender eso, o sea, les digo, cuando no me siento bien, pero solo traes a la salud física, pues. Y sí les pasa que hay personas que de repente tú la ves y le dices, es que esa persona está triste todo el tiempo, está angustiada todo el tiempo y está enferma todo el tiempo. Y es un círculo vicioso, esto entendámoslo como que van de la mano, o sea, uno del otro. Si uno se suelta de la mano, va a quedar un hueco ahí y eso no lo puede llenar más que un equilibrio, ¿no? Yo en los aceites, en estas terapias y en obviamente lo que yo les decía al inicio, es entender que no solo el aceite es el mágico, es que te acomoda, te ayuda a que estés en un estado de balance más. Sí, exacto. Y por ejemplo, la alimentación, y ahorita lo dice, me mandan un mensajito una persona que está aquí conectada, la alimentación, el sueño, chicos y chicas, el dormir bien, el estar bien, aquí lo dice la salud social, les decía que cuando hice esta presentación me llamó mucho la atención aprender de la salud social y es esta parte de las relaciones. No sé si les pasa que hay las personas que no se llevan bien con nadie, que en la oficina o en el trabajo, el vecino, dices tú, oye, esa persona, o sea, con nadie está bien, con todo el mundo está de malas, con su familia está de malas y esa persona no es por nada, pero estoy segura que tiene una enfermedad. O sea, o va a tener diabetes, o va a tener presión alta, o va a tener hígado graso, no va a tener la vesícula, o sea, algo va a tener. ¿Por qué? Porque esta situación le está llevando a una somatización, que ahorita adelantito la vamos a ver, aquí está, ¿no? Y entonces, lo que dice ahí, cuando nuestro cuerpo no está en balance, cuando nuestro cuerpo pierde alguna de estas áreas, se siente inestable. Les vuelvo a decir, es como si a un de Jenga le vas quitando piececitas, ¿qué va a pasar? En algún momento se va a desbalancear y entonces es lo que sucede. De repente tenemos un asunto, un enojo, o mala alimentación, o tenemos mal sueño, y entonces es como irle quitando piezas, ¿no? Piénsense como esta parte de un pilar, que si lo vas como golpeando, si le vas quitando piezas, te vas sintiendo más y más y más y más frágil. ¿Qué pasa con los aceites en este aspecto, por ejemplo, en lo espiritual, en la salud social? Te hace pensar con menos emotividad, te hace tomar decisiones con menos enojo, con menos angustia. Les decía ahorita que estamos en la situación a nivel mundial del COVID, el miedo es una de las emociones que más nos daña el cuerpo. Entonces, cuando vivimos a través del miedo, vivimos viendo estas noticias, vivimos con la angustia, con la ansiedad, nos detonan muchas otras cosas que nos hacen desestabilizarnos, quedarnos así, ¿no? Inestables, como decía ahí el texto. Perdemos el balance, perdemos nuestro centro y nos sentimos que si nos empujan tantito nos vamos a caer, nos vamos a desestabilizar. Entonces, ¿qué pasa con los aceites en este asunto? Tanto podemos atender en la salud emocional, estar más tranquilos, estar también con una vibración un poco más alta,
No quiero meterme mucho en este tema porque el próximo martes voy a dar la de gestión de emociones. En la de gestión de emociones, que es una charla que les voy a ser bien sincera, me encanta, esa es la que más me fascina, vamos a hacer incluso un ejercicio con aceites. En esa charla nos metemos muchísimo más a esta parte de las emociones, de cómo es que nos afectan, cómo es que nos mueven y bueno. Pero bueno, ahorita lo que les quería mencionar es esta parte. Esta es como la charla que antecede a la otra. ¿Por qué es una terapia alternativa? Porque hay muchas veces que no podemos sustituir ciertas cosas, como la alimentación, como el sueño. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el sueño? De repente tenemos insomnio todo el tiempo y estamos durmiendo mal y por lo tanto tenemos toda esta situación. Hay aceites que a través de ser la terapia alternativa nos van a ayudar a dormir mejor. Entonces, es esta parte de que nos ayudan también en lo físico, ¿no? Como una terapia alternativa, le decimos, una terapia complementaria que nos va a ayudar a que estemos mejor. Yo les vuelvo a decir, el aceite como tal no es mágico. Si tú no quieres cambiar un ejemplo y si tú quieres que nada más con una sola gota ya se te quite lo enojón, no se te quite los síntomas de la menopausia y eso, no, en realidad necesitas hacer otras cosas y entonces complementar con los aceites, ¿no? Quiero explicar también de manera muy rápida porque del mismo modo, esta es una introducción a lo que viene en gestión de emociones. Nosotros tenemos un sistema en nuestro cuerpo, nuestro cerebro, que está conectada directamente la nariz a nuestra amígdala, se llama. Es una parte del cerebro, es nuestro cerebro reptiliano, es esta parte que también lo conocemos como sistema límbico, que es el que regula todas las emociones, la memoria, el deseo sexual, todo lo que es como instinto. Por eso les digo que le llaman cerebro reptiliano. Es este cerebro que nos conecta, que luego, si tú hueles, ay, huele a pan, tengo hambre, luego te da hambre, ¿no? Cuando hueles un perfume y, ay, me recuerda a fulanita o fulanito, o hueles y, ay, la casa de la abuela. Entonces, te desprende estas emociones, te desprende estas situaciones, estimula, ¿no? Entonces, ¿por qué los aceites son una terapia que vamos a decir rápida y que podemos decir que es muy directa? Es porque entra directamente. Gracias al bulbo olfático que está conectado directamente en nuestros senos paranasales, toda esta parte está conectada con ese bulbo y con el sistema límbico, con toda esta parte de nuestro cerebro que libera emociones. Por eso, por ejemplo, un ataque de pánico, un ataque así que te da de nervios, de miedo, de todo, un aceite que puedas inhalar directamente, incluso a veces hasta directo del frasco, puede empezar. Decimos que 7 veces inhaladas profundas nos ayudan a realmente revertir esa emoción porque son 22 segundos más o menos lo que tarda tu cerebro en captar algo, ¿no? Entonces, por eso a veces hacemos esto, ¡ay! Y ya, ¿no? Sí les pasa también que huele a, huele, huele, ay, sí, a esto, ¿no? Entonces es porque tu cerebro tarda estos 22 segundos en decodificar el aroma o el olor, ¿no? Entonces, por eso oliendo directamente nos puede ayudar a revertirlo en ese momento. Yo si les platicara, tengo muchísimas anécdotas de los aceites que me han ayudado así de rápido. Les voy a contar uno de una niña una vez en una fiesta. Estábamos acá como los adultos y entonces los niños estaban corriendo en un área como de jardín y de repente se escucha un grito de esos que te volteas y no sabes ni qué niño fue ni qué niña. Entonces corrimos todas las mamás, ya salen de entre los árboles y todos salen los niños y la niña estaba en un total caos, o sea, un pánico, y lloraba y no podía ni respirar y lloraba, pero así, o sea, de qué pasó, o sea, la verdad, y le preguntábamos a los demás niños, ¿qué pasó? Y los demás niños asustados, todos así, ¿no? En el pánico. Entonces, de repente, o sea, les digo, en ese lapso que gritas, mis aceites, entonces ya, pásame la bolsa. Entonces, la bolsa, y, o sea, realmente, les soy sincera, metí la mano, gracias a Dios, yo creo que el universo y todo, agarré el aceitito de menta y entonces ya empecé, ¿no? A ponérselo y ya, tranquila, tranquila, tranquila. A la mamá le di un aceite que se llama cedro, toma, porque la mamá la tenía pues abrazada y entonces ya. El caso es que ya, así, de verdad fueron, yo creo que 30 segundos los que nos tardamos en que la niña y empieza a calmarse, ¿no? Todavía agitada, todavía acelerada, pero ¿qué pasó? Ya le podemos preguntar, ¿qué pasó?
Y ya, resulta que un niño le echó un mayate en la blusa y entonces pues, la niña no sabía qué era y entonces el susto ese asunto, ¿no? Y entonces ya, todos volvimos en sí. Hasta la mamá dijo, oye, hasta a mí me tranquilizó, pues, y entonces entendamos, les digo, esta parte de la liberación, la estimulación rápida, es la que nos lleva a esos efectos. Wow, yo les decía con mi hijo de repente a la hora de dormir que está muy acelerado, que si le dimos de comer algo que lo aceleró, que la azuquitar, que esto, y de repente ya está difícil empezar a dormirlo. A veces yo le pongo el aceite directo, o sea, el aceite así que lo huela desde el frasquito, lo embarro, claro, y todo, pero lo ponemos. ¿Qué pasa también? Aparte de ser la aromaterapia, con nuestra piel, o sea, cuando un aceite lo ponemos, miren, aquí tengo la banda, cuando un aceite lo ponemos en nuestras manos, lo activamos y lo colocamos en alguna parte de nuestro cuerpo, aquí, también está entrando son liposolubles, por todos los poros que tenemos y por toda la grasita, también se transmite a todo nuestro campo, nuestro cuerpo, pues nuestra sangre incluso, ¿no? Entonces, también, ¿qué pasa con eso? Por eso es una terapia alternativa también para asuntos físicos, como por ejemplo los golpes, el dolor de cabeza, el asunto de acá, si te duele la espalda. Hay mucha gente de repente los golpes, y eso lo vemos también mucho con los niños, que lo dicen, wow, no se le hizo el chichón, no se le hizo el morete. Bueno, es porque al contacto con la piel el aceite penetró y ayudó a toda esa parte, a los tejidos. Hay unos aceites que regeneran piel, las cicatrices. Tenemos gente que ha tenido problemas de acné y entonces al contacto con el aceitito lo que hace es entrar en la piel y ayudar a regenerar. Les vuelvo a decir, son aceites que ayudan en su planta, en su corteza, ayudan a eso, son su sistema inmunitario que no van a hacer con nosotros, ¿no? Esta parte de reflexología de las manos se las puse por esta situación que nosotros tenemos siempre el contacto con los aceites. La reflexología, o sea, todas, ahí tenemos puntos Vitaflex en nuestras manos que hacen que los aceites también nos ayuden desde esa parte, aunque no lo creamos, si empezamos a darnos masaje en las manos, cuando tú no sepas ni qué te duele, ni para dónde están las cosas, o ahorita con el COVID, por ejemplo, a mucha gente le hacemos la sugerencia que lo ponga en su planta de los pies o en sus manos, que lo active en sus manos y que se talle todas sus manos para que el aceite, o sea, haga su trabajo en el punto Vitaflex que tenga que hacerlo, ¿no? Entonces, está también súper padre este asunto porque siempre estamos en contacto con, no sé si alguien ha abrazado un árbol en alguna ocasión o ha tentado alguna planta, que ha sentido las hojas, que la agarras, que la hueles, a través de nuestras manos tenemos ese contacto con la naturaleza y entonces estamos teniendo esos beneficios a través también de nuestras manos. ¿Qué pasa con la somatización? Les repito que este es un tema que lo vamos a ver el próximo martes más amplio y vamos incluso a trabajar con algo que tú traigas por ahí. Pero la somatización es esta situación que nos hace sentirlo en nuestro cuerpo. Todos los eventos traumáticos que tenemos en nuestra vida, las penas, los miedos, los rencores, se manifiestan a través de malestares físicos. Por ejemplo, las migrañas son siempre o la mayoría de las veces causadas por esta parte del estrés, de tener muchos pensamientos, de tener siempre muchas ideas en la cabeza, de que no hayas como el camino, que no, cuando no encuentras la solución, luego se va al cerebro, ¿no? Entonces, a la cabeza. Según la Organización Mundial de la Salud, el 90% de nuestras enfermedades o padecimientos son psicosomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que vienen de nuestro cerebro, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de todo esto que nosotros creemos, armamos y soñamos y pensamos, es de ahí donde nos viene el dolor. Entonces, muchas veces incluso la gente quiere atender, es que me duelen los hombros, ¿no? Y entonces cuando les preguntas, por ejemplo, cosas familiares, cosas personales, entiendes por qué le duelen los hombros y no es precisamente que aquí se vaya a poner el aceite, a veces lo tenemos que poner en nuestro pecho, en nuestro timo, inhalarlo en nuestro cerebro y entonces dormir con el difusor para que en la noche liberes esta parte, ¿no? Entonces, esta nada más les digo es una introducción. El próximo martes vamos a trabajar, les decía, con aceite de incienso, lavanda y naranja. Vamos a hacer una liberación para que igual si tú traes por ahí algún trauma, algún miedo, algo que te esté causando una somatización, puedas comenzar a liberarlos. Y esto les repito, es un trabajo que tenemos que hacer para también empezar
a quitarnos de estos padecimientos que luego la verdad lo que hacen nada más es, ahora sí que arruinarnos la vida, acortarnos el tiempo de bienestar, porque luego empezamos, no, a los 40 ya, ya todo te duele, ya no se puede hacer nada. Y en realidad es porque no, a lo mejor tu costalito de penas, de traumas, de rencores, de todo eso, lo vienes cargando y entonces llegas a los 40 ya con un corazón a lo mejor lleno de emociones, un hígado lleno de enojos, unos riñones llenos de tristeza. Entonces, esta situación es real. Los aceites esenciales en la actualidad. Actualmente existen muchas marcas de aceites esenciales. Nosotros estamos con Young Living, que bueno, en lo personal han sido de los que más me han gustado. No son los únicos que yo he usado y por eso puedo hablar de esta manera. Y por ejemplo, ¿qué pasa con...? Solo les puse 2 aceites para no llenarlos de aceites. La menta. Para todo esto nos puede ayudar. Son apoyo, volvemos a lo mismo. Por ejemplo, es un ejemplo bien simple, la resaca, para la mentada cruda que conocemos. A lo mejor obviamente la menta va a ayudar, pero también necesitas tú estar hidratado. Entonces no vas a querer que la pura gota de menta te ayude. A lo mejor la gota se la puedes echar a agua y entonces por lo tanto ayudarte, ¿no? Pero para todo esto nos puede ayudar. Entonces un solo aceite también tiene muchos usos. Por lo tanto, también mucha gente luego dice, no, es que tienes que tener como 100 aceites, acá como la Ani. No, pues Ani ya en estos 4 años ya tiene muchísimos aceites, pero en realidad, o sea, con tu kit de inicio, con tu kit premium, puedes atender, es un botiquín de más de 200 usos. Y la otra que les puse es de mis favoritas, son después de mis 2 aceites favoritos, lavanda. Vean todo lo demás. Y aparte lo que decíamos, aparte que ayuda como con las cuestiones físicas, por ejemplo, moretones, con infecciones, con raspones, pues también nos ayudan las cuestiones emocionales, ansiedad, con cuestiones de estrés, para dormir bien, para estar relajados. Entonces es el aceite de la comunicación. Si tú traes por ahí algo que no has dicho, alguien que no le has dicho, la lavanda te puede ayudar en ese asunto. Entonces, bueno, quiero agradecerles por estar aquí conectadas y conectados. Dejo de compartir para ver si alguien tiene alguna duda o pregunta. Quise hacerlo muy rápido para que puedan como entrar en este mundo todos los que no han vivido lo que es la maravilla de los aceites esenciales y que se puedan conectar próximo martes 7 de la noche, misma hora, vamos a estar dando gestión de emociones con aceites esenciales. ¿Qué es esto? A lo mejor lo han escuchado como inteligencia emocional. Esta parte de reconocer las emociones y saber de dónde vienen, o sea, encontrar la raíz para poderlos trabajar, ¿no? Porque les digo, muchas veces no sabemos ni siquiera qué tenemos, qué traemos, y entonces hacer como una retrospectiva, como una introspección a nosotros mismos, porque a final de cuentas, bueno, pues somos la persona más importante en nuestra vida, somos cada uno de nosotros y necesitamos estar bien. Si queremos estar bien para los demás, hay que estar bien nosotros mismos. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario, queja. A través de cómo les llegó el link de esta charla, les va a llegar el próximo martes y bueno, espero en realidad verlos a todos, que inviten más personas para que podamos, ahí hacemos un recuento más o menos de lo que vimos ahorita y vamos a empezar con ese tema. Esa sí dura un poquito más, esa sí nos vamos a tardar 1 hora, hora 20 más o menos. Y recuerden tener, si tienen aceites de incienso, lavanda y naranja, ténganlos con ustedes. Si no, puede ser así, una madera, un cítrico y una flor. Madera, cítrico y flor, el que tengan, si no tienen estos 3, los pueden utilizar para la terapia que vamos a dar el próximo martes, 7 de la noche. Agradecerles que estén aquí presentes y bueno, si alguien ya veo que no tienen dudas, entonces nos vemos próximo martes. Muchas gracias, que tengan muy buena noche.